Después del encuentro de los israelitas con Amalek en Refidín, luego llamado Masá y Meriba, leemos ahora acerca de otro encuentro en ese mismo lugar. Llegamos al capítulo 18 del libro de Éxodo. Ante todo, bienvenidos a este espacio de reflexión. Como siempre, gracias a todos por compartir estos mensajes. Compártelo con tus familiares, compártelo con amigos, compártelo en los grupos de iglesia, compártelo en tus redes sociales y con total libertad. Si tienes Telegram, únete a la familia de Radio Solidaria. Estos espacios y otros más los compartimos gratuitamente para toda la audiencia. Como te decía, llegamos al capítulo 18 y hoy Moisés va a tener un encuentro especial. En esta ocasión se trata de una visita amistosa. Mientras Amalek se acercó a los israelitas porque no temía a Dios, por el contrario, la siguiente visita lo hizo en admiración por lo que había escuchado sobre el Dios de Israel. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 18, versículo 1 en adelante. Y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Jetro no es un personaje nuevo en la historia del Éxodo. Tú y yo ya lo conocemos. Pero para la persona nueva en los caminos del Señor y que poco a poco está escuchando la palabra, Jetro es el suegro de Moisés en un futuro. En el capítulo 3 leímos sobre cómo Moisés conoció a Jetro y se unió a su familia casándose con su hija mayor, Séfora. ¿Recuerdas el pasaje? Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 10. Es el momento donde Moisés tiene ese encuentro con Dios en la zarza ardiente. Aparentemente Séfora se regresó a Madián luego del suceso de la posada en el camino de Madián a Egipto. Éxodo capítulo 4. Mientras Moisés estuvo en Egipto cumpliendo su misión de liberar al pueblo de Israel, Séfora y sus dos hijos se refugiaron en Madián, en la casa de Jetro. Pero tan pronto supieron que Moisés estaba cerca de Madián, fueron a su encuentro. Éxodo capítulo 18, versículo 2 en adelante. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de que éste la había enviado a su casa, y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gerson, pues Moisés había dicho: he sido peregrino en tierra extranjera, y el otro nombre era Eliezer, pues había dicho: el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada del faraón. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampado junto al monte de Dios, y mandó decir a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Bueno, ya sabemos que Moisés tenía dos hijos. Éxodo capítulo 4, verso 20, pero no conocíamos sus nombres hasta este momento, hasta este capítulo 18. Gerson en hebreo significa Gersom, que se traduce como el que vive en el exilio, y Eliezer en hebreo significa Elí, que es mi Dios, y Ezer, que es ayuda. Por lo tanto, Eliezer significa mi Dios es mi ayuda. Aparte de esta mención de los hijos de Moisés, no hay mucho que sepamos de ellos, ¿verdad? Es curioso que grandes hombres de Dios, en muchas ocasiones, tenían una descendencia que también seguía sus pasos. Abraham, Isaac, Jacob, José, etc., ¿no? Pero aquí tenemos a Moisés, el libertador de Egipto, que tiene dos hijos que quizás pasan desapercibido. Y esto me llama la atención. Hay personas entre nosotros que pasan desapercibidas, pero lo creas o no, tienen una labor increíble.
Y en la mayoría de los casos, las personas que entre nosotros pasan desapercibidas, en muchas ocasiones, por ejemplo, en la iglesia, son los que se encargan de la limpieza. En muchas ocasiones en la iglesia son las personas, y más las mujeres, las que se dedican a las células, a la oración. Y quizás no tienen un nombre espectacular, no son mujeres de renombre, pero están ahí, intercediendo, orando. Aquí tenemos a los dos hijos de Moisés, Gersón y Eliezer, y pasan desapercibidos durante toda la vida de Moisés. Poco se sabe de ellos. Eliezer sí que se menciona varias veces en la Biblia, no como el hijo de Moisés, sino también como otros sumos sacerdotes. La única mención posterior de los hijos de Moisés es en el libro de las Crónicas. Por un lado se menciona que fueron contados en la tribu de Leví y los hijos de los hijos fueron jefes en Israel. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 14 hasta el versículo 17. Dice la palabra que el hijo de Gersón era el oficial encargado de los tesoros del tabernáculo y era uno de los descendientes de Eliezer que estuvieron a cargo de los tesoros del templo en tiempo de David. Primer libro de Crónicas, capítulo 26, verso 24. Aparte de estas menciones, la Biblia guarda silencio con respecto a la vida, por ejemplo, de Séfora, la mujer de Moisés, y los hijos de Moisés, que contrasta con la participación activa, por ejemplo, de los hijos de Aarón. Luego de la presentación oficial de los hijos de Moisés, llega un momento donde el pasaje se enfoca en la conversación entre Moisés y el suegro, sin mencionar a Séfora. Y se hace evidente que ellos dos se llevan muy bien. Versículos 7 y 8. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron uno a otro cómo estaban, y entraron en la tienda. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los habría librado el Señor. ¿Qué hizo Moisés? Le dio testimonio a su suegro sobre todas las maravillas que el Dios de Israel había hecho en favor de su pueblo. ¿Y cómo fue la reacción de Jetro? Versículo 9, 10 y 11. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, al librarlo de la mano de los egipcios. La actitud de Jetro fue positiva, fue alegrarse con Moisés. Entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente, esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. En la Biblia no queda claro si Jetro era un sacerdote pagano o no. Acabamos de leer: ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, es decir, que antes no lo sabía. Había escuchado hablar de Dios, de Jehová, pero no sabía nada. No sabemos si Jetro tenía sus dioses, al ser de una tribu diferente. No lo sabemos, no lo menciona la palabra de Dios. Pero él también pudo haber sido un sacerdote de Jehová, ya que los madianitas eran descendientes de Abraham. Aquí vemos que Jetro reconoce a Jehová como Dios y como testimonio de su fe ofrece sacrificios al Señor. Éxodo capítulo 18, verso 12. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y hizo sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Lo que me llama la atención es que después de este acto, el suegro se uniría al pueblo de Israel. Pero no fue así. Él siguió por su camino. Versículo 27. Y Moisés despidió a su suegro y éste se fue a su tierra.
Antes de irse, Jetro le dio un consejo a Moisés. Y ese consejo es el que te vamos a mencionar en esta segunda parte de este estudio bíblico. En el tiempo que Jetro estuvo con Moisés, él se dio cuenta de la carga tan grande que Moisés llevaba sobre sus hombros. Versículo 13 y 14. Y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Seguramente Jetro esperaba pasar tiempo con Moisés, pero resultó que él estaba demasiado ocupado atendiendo asuntos del pueblo. Dicen, mañana y tarde la gente lo buscaba. Y Jetro le preguntó ¿para qué lo buscaban? Y Moisés le da la explicación. Hago un pequeño paréntesis. Mensaje para padres. Muchas veces, haciendo consejería familiar en la iglesia, te olvidas de aconsejar a tus hijos. Y la mayoría de los hijos crecen sin la cobertura del padre. Y esto es un problema. Porque muchas veces atendemos más las necesidades de otras personas, que está bien, no está mal, pero descuidamos las nuestras. Descuidamos nuestro hogar, descuidamos el bienestar de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos. Estamos tan ocupados atendiendo a los demás que no tenemos tiempo para atender a nuestros propios familiares. Versículo 15 y 16. Y respondió Moisés a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Moisés era el líder de todo el pueblo, era su juez, era su pastor, era su consejero. Él se había convertido en el intermediario entre Dios y los israelitas. Pero Moisés no podía darse abasto, no llegaba a todo, ya que el pueblo de Israel llegaba a un número de más de 600.000 hombres, además de mujeres y niños. Este es el censo que menciona Números capítulo 1, versículo 45 y 46. Y preocupado por Moisés, Jetro le aconseja. Qué bueno que tengamos entre nosotros consejeros que nos ayudan y que nos aconsejan lo que es correcto. Versículo 17 en adelante. Y el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. El consejo que le dio Jetro es que compartiera la carga con otros líderes. Le sugirió que dividiera el trabajo de la siguiente manera. Versículo 19 y 20, Éxodo capítulo 18. Pequeño paréntesis. Líder de una iglesia, qué bueno que tengas consejeros y tengas también a otros hombres en autoridad que te puedan ayudar a llevar la carga. Hay muchos pastores que llevan denominaciones y están solos, porque hay miembros de la iglesia que llevan años en el ministerio y no dan un paso, y siguen igual, siguen con la leche y no comen alimento sólido. Hay personas que tienen que dar un paso adelante. Hay personas que tienen que ayudar a la autoridad a llevar las cargas. Tenemos que cubrir las espaldas a los hermanos. Y aquí vemos a Moisés que está solo. Ni su propio hermano Aarón le podía ayudar. Mira lo que dice Jetro a Moisés. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios y enséñales los estatutos y las leyes
y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Moisés no debía distraerse con los problemas del pueblo, sino que debía dedicar más tiempo a buscar a Dios, que es lo más importante para su función como líder de todo el pueblo. Versículo 21. Además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas. Cuando dice Jetro esto, significa que entre el pueblo habían ganancias deshonestas. Uno podría pensar, a lo mejor un hombre y su familia necesitaban alimento, necesitaban bebida, necesitaban otras cosas, y habían otros que lo tenían, y podía producirse un chantaje o una ganancia deshonesta, no lo sé. Para que diga esto Jetro, es que algo pasaba. Y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo, y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. Esto pasa en las iglesias hoy en día. Pasa mucho en las iglesias evangélicas. Vemos al pastor que tiene que llevar el tiempo de alabanza y que además tiene que presentar un culto porque los miembros todavía son inmaduros, hablando espiritualmente. Necesitamos hombres, como menciona Jetro, hombres capaces, mujeres capaces, temerosas y temerosos de Dios, veraces que aborrezcan las ganancias de los honestas. Necesitamos hombres y mujeres así en las iglesias. El pastor no puede llevar el tiempo de alabanza, presentar el culto y encargarse también, si hace falta, de la escuela dominical o de la ofrenda si se pasa en esa congregación. Y si hay Santa Cena, pues imagínate si tiene que presentar el pan y el vino. Necesitamos compartir las cargas. Moisés debía nombrar a líderes honestos y capaces que fueran jueces, dirimiendo los conflictos entre el pueblo. Y en el caso que un juez no pudiera resolver un caso, podría apelar a un juez de mayor rango, hasta llegar a la instancia de Moisés, que serviría como un juez supremo. Por eso Jetro dice, y los pondrá sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Si el de 10 no podía resolver los pequeños casos, pues acudía al de 50, al de 100, al de 1000 y luego a Moisés. Jetro le dijo a Moisés que si hacía esto, les iría mejor a todos. Versículo 23. Si haces esto, y Dios te lo manda, tú podrás resistir, y todo este pueblo, por su parte, irá en paz a su lugar. ¿Qué hace Moisés? Atiende el consejo. A Moisés le pareció magnífico el consejo del suegro, y lo implementó de inmediato. Versículo 25 y 26. Y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel, y los puso por cabezas del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, mas todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. En el libro de Deuteronomio se describe como la implementación de ese sistema de jueces entre los israelitas. Lo veremos próximamente, Deuteronomio capítulo 1, versículo 12 en adelante. Lo que me gusta de Moisés es que describe cómo debe actuar un juez justo. Ojalá tomaran notas los jueces que tenemos hoy en cada nación, ¿verdad? En cada gobierno. Que tomaran nota. Deuteronomio capítulo 1, verso 16 y 17. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd las querellas entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero que está con él. No hagáis acepción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor del hombre.
Esto pasa hoy en día. Amenazas de gobiernos, ¿verdad? Países con un dictador, cómo amenazan a los jueces para que se decline a favor de sus intereses. Esto lo estamos viviendo hoy en la sociedad. Si ya en época de Moisés sucedía esto, si ya en la época de Jesús sucedía esto, que había juicio injusto, porque el juicio a Jesús fue injusto, fue diabólico, a oscuras, en la oscuridad, eso era ilegal entre los judíos. Sin testigos, cuando nadie te ve, en la oscuridad. Así actúa el enemigo, así actúa Satanás, así actúan hoy los políticos en la oscuridad, donde nadie te ve. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Dios, y el caso que os fuere difícil, lo traeréis a mí y yo lo oiré. Moisés está hablando de jueces justos. Y la referencia a Éxodo capítulo 18, Deuteronomio capítulo 1. Con estos pasajes podemos resumir cuáles deben ser las calificaciones, las cualidades de un juez justo. Tiene que ser entendido, sabio, no lo tenemos hoy en día. Capaz, experto, no lo tenemos hoy en día. Temeroso de Dios, menos todavía, lo vemos en nuestra sociedad. No de los hombres, que alguno interprete este mensaje, no de los hombres, que aborrezca las ganancias deshonestas. ¡Ay, jueces corruptos! Los hay a miles en todo el mundo. Y que no hagan acepción de personas. Estas son las cualidades de un juez justo. Y hoy, viendo cómo está la sociedad y viendo cómo están las naciones y viendo qué tipo de leyes se están promoviendo, no hay jueces justos. No hay ni uno. Sean de derechas o de izquierda, no hay ni un juez justo. Más adelante, cuando reciben los mandamientos en el monte Sinaí, el Señor define lo que es un juicio justo. Lo vamos a leer. Espero que no haya algún juez escuchando. O sí. A lo mejor tomas esta palabra y la aplicas a bien a tu vida. O a lo mejor te lo tomas a mal y buscas la censura de este mensaje. Esperemos que sea la primera opción. Deuteronomio capítulo 16, verso 18 en adelante. Jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¡Ay, amigo! Ya en tiempo de Moisés, cómo el Señor estaba ya profetizando lo que vamos a vivir tú y yo en la actualidad. La justicia, sí, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a ver punto a punto la descripción de un juicio justo. No se debe torcer el derecho. Es decir, no se deben manipular las leyes para obtener el fin que uno quiere, sino debe aplicarse la ley tal como Dios la dio. Al quebrantar la ley, o al que quebranta la ley, ¿qué se le hace? Se le castiga. Al que guarda la ley, se le honra. Pero los jueces justos no deben torcer el derecho. Cosa que hoy en día esto no está sucediendo porque se están manipulando leyes para obtener fines que uno quiere. Esto está sucediendo aquí en España con la ley de amnistía. Una ley que va a permitir que un presidente que incitó al pueblo a una rebelión, a manifestaciones violentas en las calles, pueda tener derecho a presentarse a unas elecciones. Y que con esta ley pueda recibir este presidente del gobierno los votos suficientes para dirigir una nación. Eso es manipular las leyes para obtener el fin que uno quiere. Así que, si el juez permite esto, ese juez no es justo. No hacer acepción de personas.
Es decir, que las leyes se aplican a todos por igual. Y esto lo estamos viviendo en nuestra sociedad. No solo aquí en España, seguramente en tu país. Los ricos, mira qué condena reciben. Con todo el dinero que tienen, la mayoría robado, sobornado, por corrupción, al momento te pagan lo que sea y salen de la prisión. Pero ¿qué pasa con el pobre? ¿Qué pasa con esa persona que ha tenido que robar porque no puede llegar a fin de mes? Que no estoy diciendo que robar sea bueno, pero pongo este ejemplo. Pongo el ejemplo para que veas que a lo mejor la condena debería ser mucho menor, pero como no tiene recursos económicos no puede pagar esa fianza. Y el rico sí. Es decir, aquí hay acepción de personas. Las leyes se aplican a todos por igual. ¿Cómo es posible que el presidente de Brasil, Lula da Silva, esté gobernando Brasil de nuevo, después de haber estado en la cárcel, después de haber robado, después de haber mentido, engañado a millones de brasileños? Sedición, malversación, corrupción, y es el presidente de Brasil. ¿Cómo es posible esto? Esto no es justicia. Si tú mientes, si tú robas, no tienes que tener opción a presentarte a dirigir un país, porque has mentido a tus votantes, has mentido al pueblo. Pero hay gente que lo sigue votando porque está ciega, porque hay una ideología política que está destruyendo las naciones, políticas de derechas, políticas de izquierda. Las leyes se aplican a todos por igual. Proverbios capítulo 24, verso 23 y 25. También estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que los reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Esto nos está diciendo la palabra de Dios, nos está exhortando. No podemos decir a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. ¿Cómo es posible que cristianos voten a favor del aborto? ¿Cómo es posible que cristiano vote a favor de ideologías que son destructivas para la familia, para el hogar, para los más pequeños? ¿Pero de qué vamos? Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijera al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Colosenses capítulo 3, verso 25, mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Parece que este mensaje va para las naciones y los gobiernos, ¿verdad? Y es verdad, va para ellos, pero también para nosotros, porque nosotros también hacemos acepción de personas y porque nuestro juicio nunca es justo. Los jueces no deben recibir soborno, ni aun regalos, porque estos ciegan los ojos de los sabios y pervierten las palabras de los justos. Creo que se entiende, ¿verdad? No hay que explicarlo mucho. ¿Cuántos jueces reciben sobornos? Reciben un sobrecito con miles de euros, miles de dólares, y hacen un veredicto, hacen un juicio injusto, ilegal. Reciben regalitos. Éxodo capítulo 23, verso 8, lo veremos próximamente. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Los jueces justos no deben recibir sobornos. Un mensaje para jueces. Si hay un juez escuchando este mensaje, lo siento, pero la palabra de Dios es verdad y hay que aplicarla. Y este es un mensaje que nos debe exhortar, no solo a esas personas, jueces, sino también a nosotros. El pueblo de Israel no tenía rey. Dios era su rey. Sus líderes eran jueces que aplicaban la ley de Dios. Hoy nuestra sociedad ha decidido vivir sin Dios. Tienen sus propios reyes, sus propios líderes y hacen lo que quieren, aplican la ley como les da la gana. Y así está el resultado. Destrucción, hambre, pobreza. Somos una sociedad que hemos decidido vivir sin Dios.
Este mensaje también habla de diáconos. Este mensaje habla de pastores, de copastores, habla de diaconisas. Habla de autoridad, de autoridades justas, de líderes, de pastores, de padres, incluso justos, que hagan justo juicio con sus hijos. Este mensaje es para todos. El problema es que es un mensaje duro, y los mensajes duros cuesta aplicarlos, ¿verdad? Palabra oportuna, cuán buena es. ¿Cómo vas a recibir este mensaje? ¿Lo vas a recibir bien o te va a doler? Porque la verdad incomoda. La mentira ya no. La verdad incomoda. Este es un mensaje para ti. Este es un mensaje para mí.